Me llamo Carmen Rodríguez López, 68 años, viuda, y con la cabeza más clara que nunca. Mi hijo Javier cree que soy una vieja tonta. Lo ha creído toda su vida. Pero él no sabe una cosa. No tiene ni idea de lo que guardo en mi viejo bolso de piel. El martes en que todo sucedió, el aire era tan caliente que parecía que la casa respiraba. Yo colaba un café de puchero. El aroma subía lento, como un recuerdo que se niega a irse. Y entonces escuché su voz en la entrada. Javier había venido sin avisar. Otra vez, como siempre que necesitaba algo. Pero esta vez, algo estaba distinto. No sabría decir qué. Quizá la calma. Una calma falsa, tensa, como un hilo tirante a punto de romperse. Traía una carpeta bajo el brazo y una sonrisa hueca, una sonrisa que no tocaba sus ojos. Se sentó en la mesa de roble, la mesa que su padre y yo compramos con la primera nómina de nuestras vidas. Yo serví su café, en la taza azul del borde roto, la de siempre, la de los buenos tiempos. Él ni la miró, simplemente la apartó. Ni un sorbo, ni un gesto. Entonces abrió la carpeta y la tierra empezó a moverse bajo mis pies. Puso los papeles frente a mí con una tranquilidad insoportable, como si estuviera enseñando un álbum de fotos. Ajusté mis gafas, las de cuerda, las que él dice que usan los viejos. Empecé a leer, primero despacio, luego con el corazón apretándome la garganta. Eran papeles de notaría, sellos, firmas, legalidades frías como mármol en invierno. Hasta que llegué al final. Mi nombre, Carmen Rodríguez López. Y encima una firma. Mi firma, o mejor dicho, una versión muerta de mi firma viva. Mi corazón dio un latigazo brutal. Las curvas estaban ahí, las iniciales también, pero era un trazo rígido, pesado, sin alma. No era mi mano. Levanté la vista y lo vi a él, mi hijo. Él me devolvió la mirada, con una mezcla de impaciencia y desprecio. Javier, ¿qué es esto? Yo no firmé esto. Mi voz sonó rota, no de debilidad, sino de miedo, de incredulidad, de traición. Él suspiró, un suspiro largo, teñido de superioridad. Mamá, no montes un numerito. He transferido la finca de la Alameda a mi nombre, ya está. El mundo se apagó un segundo. Todo quedó quieto, incluso el aire. La finca, nuestra finca, el lugar que su padre amaba, el lugar donde yo había imaginado envejecer en paz, mi única seguridad, mi legado. ¿Qué has hecho? Él habló despacio, con esa serenidad cruel que usan los que creen tener la razón del mundo. Tú no la usas, se llena de matarrasa, da gastos. Yo voy a parcelar, vender solares, mover el dinero. Y entonces, como una puñalada fría, te he hecho un favor. ¿Un favor? Sentí que algo dentro de mí se quebraba de verdad, como si hubiera oído el sonido del cristal rompiéndose. Yo lo miraba y no reconocía al niño que crié, al niño al que levanté de la cama cuando tenía fiebre, al que enseñé a escribir su nombre, al que perdoné tantas veces, demasiadas veces. Ahora esas mismas manos me estaban despojando, robando, hiriendo. A mí, a su madre. Me ardió el pecho, un dolor agudo que parecía atravesarme. El dolor del parto es terrible, pero el dolor de ver a un hijo convertirse en un canalla, eso no tiene remedio. No se cura, no pasa, se te queda dentro como una espina profunda. Falsificaste mi firma, Javier. Mi voz tembló, mis manos también. Él rió, una risa breve, cruel, una risa que nunca olvidaré.
Una risa que marcó el final del hijo que tuve y el inicio del enemigo que tengo enfrente. «Ay, mamá, para ya con eso», dijo Javier, con esa voz cansada que usaba cuando creía que yo no entendía nada. «Tienes un capital y lo dejas ahí parado. Soy tu hijo, tu único heredero. Iba a ser mío de todas formas cuando tú faltaras. Solo he adelantado el proceso. Y no sirve de nada quejarse. La notaría ya lo validó. La finca es mía ahora». Cuando tú faltaras. ¿Cómo pudo decirlo así? Como si hablara del pronóstico del tiempo. Como si mi muerte fuera una simple fecha en un calendario. Una casilla más. Un trámite más. En ese instante algo dentro de mí se quebró. Pero no fue mi corazón. Fue la imagen que tenía de mi niño. El Javier que mecía en mis brazos. Ese Javier ya no existía. El hombre frente a mí era un desconocido. Un oportunista. Un ladrón. Me quedé en silencio. El silencio pesó en la cocina como un ladrillo húmedo. Ni el frigorífico viejo se atrevía a hacer ruido. Javier me miró con una sonrisa de triunfo, pensando que mi silencio era rendición, pensando que la pobre vieja estaba asustada, que lloraría un rato, que luego lo aceptaría todo como siempre. Pero Javier olvidó una cosa, una muy importante. Yo estuve casada con Paco 40 años. Paco, mi marido, gestor administrativo, minucioso, ordenado, hombre de leyes. Él me enseñó a leer cada línea de un contrato, a guardar cada recibo, a nunca firmar nada sin leerlo 3 veces. 3. Y sobre todo, me enseñó que la honradez es lo único que nadie te puede quitar. Ni siquiera un hijo desagradecido. Respiré hondo. El olor del café se volvió amargo, pero no grité, no lloré, no hice el teatro que él esperaba, solo asentí, lento, muy lento. Entiendo, Javier, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Bueno, si tú dices que es mejor así. Su sonrisa creció. Se destensó. Se creyó vencedor. Tomó un trozo de tortilla de la mesa, lo metió en la boca y habló como si ya fuera dueño del mundo. Sabía que lo entenderías, mamá. Es por el bien de la familia. Luego te doy un dinerito cuando venda el primer solar, para tus medicinas y tus lanas. Un dinerito, para mis medicinas, para mis lanas, como si fuera una mendiga, una anciana inútil a la que había que calmar con monedas. La ira subió dentro de mí, caliente como aceite hirviendo, pero me la tragué, entera, sin hacer ruido. Me levanté despacio, apoyando la mano en el mantel de hule. Mis piernas estaban firmes. Voy a mi cuarto un momento. Ve, mamá, respondió con la boca llena. Voy a terminar este café y ya me voy. Tengo que encontrar un comprador hoy mismo. Caminé por el pasillo de mi casa, la casa donde los crié, la casa donde reí y lloré. Miré las fotos en la pared. Javier en su graduación, Javier en su boda fallida, Javier con los hijos que casi no ve. Sentí un golpe de nostalgia, una punzada. Pero ya no era momento de sentir, era momento de actuar. Entré en mi habitación, cerré la puerta. No con llave, no hacía falta. Fui al armario, abrí la puerta de en medio, aparté las sábanas con olor a lavanda. Ahí estaba, la caja de metal, el candado pequeño, la llave en mi sostén, como siempre. La abrí. Dentro, ningún tesoro, solo papeles, papeles que podían salvarme, papeles que podían hundirlo a él. La carpeta beige, Finca La Alameda, la letra de Paco, la escritura original, el contrato de compra-venta, el informe de tasación que pedí hace 2 meses sin decirle a nadie, y el poder notarial que Javier me había hacer firmar cuando se fue a Alemania, revocado por mí en cuanto supe que lo usaba para deudas. Él pensaba que yo lo había perdido. ¡Qué ingenuo! Yo soy la memoria de esta familia. Yo lo guardo todo.
Guardé todos los documentos en mi bolso de piel negra, pesado, tan viejo como fiel. Verifiqué mi DNI, mi tarjeta del banco, todo. Me miré al espejo. Vi a una mujer mayor, sí, pero firme, con los ojos encendidos, con una determinación que no sentía hacía años. «Valor, Carmen», me susurré. «No es por dinero, es por dignidad». Volví al salón. Javier ya estaba de pie, sacudiéndose migas de la camisa. «¿Ya vas, mamá?», dijo al ver el bolso. «Voy». «¿A dónde?» «A resolver unos asuntos, Javier. Cosas de vieja». Me miró sin interés. Asintió. «Ah, oye, la llave de la finca ya la cogí del cajón, ¿vale?», dijo golpeándose el bolsillo. «No te preocupes por nada». Había cogido la llave sin permiso, sin preguntar. Una violación más, una falta de respeto más. Abrí la puerta. El sol de la tarde me golpeó la cara. «Adiós, hijo mío», dije. No era una despedida, era un entierro. El entierro del hijo que creí tener. «Adiós, mamá. Cuídate, ¿eh?», gritó desde su Audi nuevo. Ese coche que sabíamos ambos que no podía pagar. Esperé a que desapareciera, a que el motor se perdiera calle abajo. Cerré mi verja con 2 vueltas de llave. La calle seguía igual. Niños saliendo del cole, el vecino regando la acera. La vida continuando, como si nada hubiera pasado. Pero mi mundo estaba ardiendo. No fui a casa de ninguna vecina, no hablé con nadie. Caminé firme por la acera irregular. El calor me pegaba en la espalda, el sudor bajaba por mi cuello, pero no me detuve. Cada paso era más seguro, más decidido. Recordé cada mentira de Javier, cada dinero que pidió y no devolvió, cada humillación. Y la firma falsa. Eso era el límite. Eso era un delito contra su madre. Y eso, ni Dios lo perdona fácilmente. Y la ley de los hombres, mucho menos. La comisaría quedaba a 6 calles. Mis piernas, que a veces tiemblan por la artrosis, hoy eran de hierro. No sentía dolor, solo propósito. Al llegar vi la fachada azul descascarada, los coches patrulla, el humo del calor vibrando en el aire. Me detuve un segundo. Respiré. Mi corazón latía rápido. No por la caminata, por lo que iba a hacer. Denunciar a mi propio hijo. Poner a la policía detrás del niño que amamanté. Una lágrima me cayó por la mejilla. Una sola. La limpié rápido. No iba a llorar allí dentro. No hoy. Hoy no era día de lágrimas. Hoy era día de justicia. Necesitaba convertirme en la Carmen Rodríguez que Paco admiraba. No la viuda frágil, no la madre fácil de convencer, sino la mujer que sostuvo a toda una familia cuando el mundo se vino abajo. La matriarca, que no se quiebra, aunque la vida lo intente. Subí los escalones de la comisaría despacio, pero con un propósito férreo. El aire frío me golpeó en la cara, como si quisiera despertarme aún más. Olía a café barato, a papeles viejos, a decisiones importantes. Me acerqué al mostrador. Apoyé el bolso con un golpe seco. El cierre sonó fuerte, demasiado fuerte para ser casual. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo el policía, sin levantar demasiado la vista. Saqué mis gafas, luego la carpeta, y al final el documento falsificado que Javier había dejado olvidado mientras devoraba la tortilla. Lo puse todo frente a él, como quien coloca cartas sobre la mesa en un duelo sin vuelta atrás. Lo miré a los ojos. «Vengo a poner una denuncia», dije sin titubear. «Por estafa y por falsedad documental». El policía dejó de teclear. Alzó la cabeza. Ese término, falsedad documental, despertó algo en él. Por fin entendió que no estaba delante de una abuela despistada, sino de una mujer que venía a exigir justicia. ¿Quién sería el denunciado, señora?, respiré hondo. La imagen de Javier en mi cocina,
sonriendo con orgullo mientras hablaba de mi muerte, como si fuera un trámite. Me atravesó como un cuchillo. «Mi hijo», respondí, sin desviar la mirada. «Javier Martínez Rodríguez. Ha falsificado mi firma. Ha robado mi tierra. Y aquí traigo todas las pruebas». El policía se enderezó en la silla. Ya no era un trámite, era un caso grave, un caso que podía destruir familias. Cuando terminó de tomar mi declaración, salí de la comisaría con la copia doblada dentro del bolso. Aquel papel parecía pesar lo mismo que un ladrillo, pero también sentí una extraña libertad, como si me hubiera quitado un peso que llevaba años aplastándome. El sol caía. Un naranja sucio teñía el cielo. Y sin embargo, dentro de mí, todo estaba en silencio. Un silencio tenso. Un silencio de guerra. No podía volver a casa. No después de escuchar a Javier decir que encontraría comprador esa misma tarde. Eso significaba que lo había planeado, que llevaba tiempo tejiendo esta traición mientras se sentaba a mi mesa, mientras me pedía un dinerito, mientras fingía cariño. Era cruel, premeditado, imperdonable. Compré una botella de agua en el estanco. El café amargo seguía pegado a mi lengua. Saqué mi móvil viejo, ese que Javier siempre criticó, y marqué un número que conocía mejor que mi propio nombre. Despacho del doctor Emilio Valdés, buenas tardes. Soy Carmen Rodríguez, la viuda de Paco. Un momento, por favor. Cuando Emilio respondió, escuché el cambio en su voz, apenas le conté lo básico. Un largo silencio. Luego, su suspiro. Has hecho bien. Ahora dime, ¿tienes contigo la escritura original? La tengo en la mano. Perfecto. Sin la escritura, cualquier venta es nula. Pero si Javier logra colársela a un comprador de buena fe, recuperarla será un infierno. Tenemos que bloquear la propiedad hoy mismo. Miré el reloj de la iglesia. La notaría ya estaba cerrada. Pero Emilio era un hombre con contactos. Y entonces añadió algo que me heló la sangre. Carmen, escucha. Si Javier falsificó la firma para la finca, puede haber hecho lo mismo con tu banco. Tienes que ir ahora. Tuve que apoyarme en una pared. El estómago me dio un vuelco. El banco, mis ahorros, lo que Paco y yo construimos en una vida entera. Y entendí, con una claridad dolorosa, que Javier no había tocado fondo. Aún podía caer más. Le di las gracias a Emilio y eché a andar casi corriendo hacia la sucursal de CaixaBank. 2 calles, solo 2 calles, pero cada paso me pesaba como si estuviera caminando sobre barro. La puerta giratoria estaba trabada. Golpeé el vidrio con mi llave, fuerte, más fuerte de lo necesario. El sonido agudo resonó por toda la entrada. Don Álvaro levantó la vista. Primero frunció el ceño, y luego, cuando me reconoció, su rostro cambió por completo. Hizo una señal al vigilante. La puerta se abrió con un zumbido. Dentro, el aire acondicionado me golpeó como un cubo de hielo en la nuca. «Doña Carmen, ¿le pasó algo?», preguntó Álvaro, preocupado, viendo mi respiración agitada. «Álvaro», dije sin rodeos, «necesito ver mis cuentes, todas, ahora». Nos sentamos. Él empezó a teclear. Yo apretaba el bolso con ambas manos. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer romperme el pecho desde dentro. Javier sabía de ese dinero, el seguro de vida de Paco, el único dinero que jamás toqué, el que guardé como un tesoro sagrado, pensando en una emergencia o en el futuro de mis nietos. Álvaro frunció el ceño al mirar la pantalla. «Hubo un intento de acceso anoche», dijo. Mi estómago se encogió. 3 intentos fallidos de contraseña.
El sistema bloqueó la banca online. También intentaron registrar un dispositivo nuevo, pero como usted nunca usa la aplicación, lo tomó como una actividad sospechosa. Respiré. Un alivio tan grande que casi me mareó. Su dinero está intacto, doña Carmen. Cerré los ojos, no para descansar, sino para agradecer. Javier había subestimado hasta mis costumbres. Mi manera anticuada de hacer las cosas me había protegido como un escudo, sin que yo lo supiera. Bloquéelo todo, dije. Quiero alerta máxima. Ningún movimiento sin mi presencia, ni huella, ni firma, ni poder notarial, nada. Álvaro tragó saliva. Descuide. Pero es Javier, ¿verdad? Asentí. No podía pronunciar su nombre sin que algo dentro de mí se quebrara. Salí del banco lentamente. Mi dinero estaba a salvo, pero algo dentro de mí había cambiado. La ira ya no era un incendio descontrolado, era una brasa fría, una que arde despacio, pero nunca se apaga. Caminé hasta la Plaza de España y me senté en un banco. La gente pasaba sin verme, jóvenes con auriculares, madres con carritos, hombres con prisa. Para ellos, yo era solo una anciana más, una pieza vieja del paisaje urbano. Y allí, en ese banco, tuve una revelación. Mi poder siempre estuvo en mi silencio, en dejar que pensaran que era débil, que era ignorante, que sin Paco no era más que una sombra. Javier me explicaba cosas obvias como si yo fuera una niña, y yo asentía, callada, porque era más fácil así, porque quería paz. Pero la verdad es que yo era la cabeza de esa casa. Fui yo quien sugirió comprar los solares que luego subieron de valor. Fui yo quien insistió en no vender la finca durante la crisis del 2008. Fui yo quien administró cada euro para que nunca faltara nada. Ellos ven el pelo blanco, las rogugas, y creen que detrás hay una mente marchita. ¡Qué error tan grande! Abrí el bolso y saqué el informe de tasación. Javier dijo que iba a vender unos solares, pero no tenía idea de que la finca valía 3 veces más de lo que él creía. El ayuntamiento planeaba una carretera comarcal por el límite sur. Yo lo sabía porque leo el boletín oficial del Estado cada mañana, porque hablo con el estanquero, con la panadera, con los viejos del pueblo. La información es el arma de quienes ya no tienen fuerza física. Y yo estaba armada hasta los dientes. Javier creía tener ventaja por ser joven, fuerte, arrogante. Pero la prisa es el enemigo del ladrón, y él tenía demasiada. Me levanté del banco con una energía que no sentía desde hacía años. La ciudad ya estaba encendiendo sus luces, y yo también. No iba a volver a casa a esperar, como una tonta, a que la policía llamara a mi hijo. Eso llevaría días, y en días Javier podía destruir la cerca, talar los árboles o meter a cualquier extraño en mi propiedad. Necesitaba actuar, y lo que iba a hacer debía ser quirúrgico. Tomé un taxi, pero antes de volver a casa me detuve en una ferretería del centro que aún seguía abierta. «Buenas noches. ¿Tiene candados de acero templado? ¿De esos que ni unas tenazas de presión pueden cortar?», pregunté. «Sí, señora. ¿Es para un portón?». «Para uno grande. Y también necesito una cadena gruesa, 5 metros». El dependiente me miró de reojo, curioso. Aún así, trajo todo. Pagué en efectivo, y el peso de la cadena en la bolsa fue casi reconfortante. Llegué a casa cerca de las 8, oscura, silenciosa, vacía. El coche de Javier no estaba. Entré, cerré todo con llave y me fui directa a la cocina. Preparé un té fuerte. Mientras el agua comenzaba a hervir, mi plan empezaba a tomar forma. Javier dijo que ya había cogido la llave del cajón, la del portón principal de la finca, pero la alameda tiene una entrada secundaria. Una portezuela vieja, escondida detrás del camino de tierra,
Nadie la usa desde que asfaltaron la entrada principal. El candado está oxidado, pero yo llevo su llave en mi llavero antiguo, ese que cuelga detrás de la puerta de la despensa, donde nadie mira. Si Javier pensaba llevar algún comprador, entraría por el portón principal, como si fuera el dueño. Querría enseñar la casa, el huerto, el pozo, pero yo entraría antes, por detrás. En ese momento, mi móvil sonó. Era Emilio. «Carmen», dijo sin respirar, «hablé con el notario. Mañana a primera hora pondrá una anotación preventiva en el registro. Sin ti, nadie podrá inscribir nada. Pero escucha esto. Javier estuvo allí hoy. Pidió un certificado literal urgente. Tiene prisa. Mucha prisa». Cerré los ojos. Lo sentí como un golpe en el pecho. «Gracias, Emilio. Me salvaste la vida». «Emilio, ten cuidado. No te enfrentes a él sola». «No te preocupes», respondí con un hilo de voz. «No estaré sola. Llevaré la verdad conmigo». «¿La verdad?» «Sí, pero la verdad no abre portones, ni corta caminos, ni intimida a un hijo sin escrúpulos». Pensé en Juan, nuestro cuidador. Leal a Paco, trabajador, noble. Y Javier siempre lo trató como basura. Marqué su número. «¿Doña Carmen?», contestó sorprendido. «¿Pasó algo?» «Juan, dime, ¿Javier apareció por la finca hoy?» Un silencio pesado. Luego su voz se volvió casi un susurro. «Sí, llegó con un hombre de traje, un tipo con mala sombra. Dijo que ahora él mandaba, que mañana no fuera, que iba a traer unos inversores y no quería gente fea estorbando. Dijo que luego arreglaba mis cuentas». Sentí un ardor subir por la garganta. Rabia pura. «Juan, escúchame bien. No faltes mañana. Al contrario, necesito que estés ahí antes de que salga el sol. Pero no vayas a la casa principal. Espérame en la portezuela vieja, la de atrás». «¿La portezuela vieja? Pero eso está lleno de jaras, doña Carmen». «Lleva la podadera. Ábrete paso. Yo llegaré a las 6. Y Juan, no se lo digas a nadie, ni a tu mujer. Esto es asunto nuestro». «Sí, patrona». Hizo una pausa, y luego, con miedo: «Doña Carmen, Javier hizo algo malo, ¿verdad?» Respiré hondo. «Sí, muy malo. Pero mañana lo arreglamos». Colgué el teléfono. Ahora tenía un aliado y un punto de entrada. Subí a mi habitación. Era hora de vestirme para la guerra, no para el té de la tarde. Nada de vestidos floreados de abuela. Tomé unos vaqueros viejos pero resistentes, unas botas de cuero para caminar por el campo y una camisa de manga larga, por mosquitos y por precaución. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no tenía miedo. La tristeza estaba así, pero debajo, una capa gruesa de determinación. Javier pensaba que la finca era tierra y dinero. No entendía que era historia, sudor, refugio, vida. Dijo: «Tú ni siquiera la usas», susurré, con los dientes apretados. «Mañana verá cuánto la uso y cómo sé usarla». Preparé mi bolso, documentos originales, copia de la denuncia, llave de la portezuela trasera, agua, gorra y finalmente la cadena y el candado nuevo. Apagué las luces, me acosté. Sabía que no dormiría mucho. Mi mente repasaba cada detalle. Llegaría antes que él. Entraría por donde no esperaba. Y cuando apareciera con su comprador arrogante, no encontraría una casa abandonada. Encontraría a la dueña. Mañana la Alameda temblaría. Y no sería por un tractor. Sería por la fuerza de una madre que se cansó de ser buena. Recé un Padre Nuestro. No pedí perdón. Pedí justicia. Que Dios tuviera piedad de Javier, porque yo, mañana, no tendría ninguna.
El sol aún no rasgaba el horizonte cuando el taxi me dejó en el camino de tierra trasero. El conductor me miró por el retrovisor, dudando de mi cordura, pero pagué. Y él se fue, levantando polvo. El aire de la mañana estaba frío, húmedo. Olía a romero y tierra. El olor de mi vida. El olor que Javier quería vender como ladrillo. Juan estaba allí, fiel como un perro pastor, recostado en la portezuela vieja, con la podadera en la mano y la gorra de cuadros en la cabeza. Al verme, se quitó la gorra en señal de respeto. La preocupación estaba marcada en su frente. «Doña Carmen, ¿realmente vino?», susurró, como si los pinos pudieran escuchar y contarle a Javier. «La jara está alta, pero despejé el camino hasta la casa principal como me pidió. Nadie vio nada». «Gracias, Juan. Dios ayuda a quien madruga», dije, acomodando el bolso pesado en el hombro. «Vamos, no tenemos tiempo que perder». Caminamos en silencio por el sendero que atravesaba el pastizal de atrás. El rocío mojaba el bajo de mis vaqueros, las botas pesaban, pero no sentía cansancio. Sentía adrenalina pura. Sentía que recuperaba un pedazo de mí que me habían intentado arrancarme. Pasamos por el olivar que Paco plantó. Los árboles cargados de aceitunas verdes. Javier dijo que esto era matorral que daba gastos, murmuré. Nunca probó el aceite de nuestra cosecha con sabor a tierra. Olvidó de dónde vino. Llegamos a la casa principal cuando los primeros rayos doraban el tejado de teja árabe. Silenciosa, dormida. Javier tenía la llave de la puerta principal, pero yo conocía los secretos de esa construcción. En el porche, bajo una maceta de geranio seco, levanté una piedra suelta con la punta del cortanavajas que llevaba en el bolso. Allí estaba, la llave maestra que Paco escondió hace 20 años. «Por si perdemos todo, Carmen», había dicho riendo. Poco sabía él. Entré en la casa. El olor a lugar cerrado me golpeó. Fui directa a la cocina. Abrí ventanas, aire fresco, sin nostalgia. Luego a la puerta principal que daba al porche y al portón de entrada por donde llegaría Javier. Abrí la puerta y salí al porche. «Juan, ayúdame aquí», llamé. Fuimos hasta el portón principal de hierro, bonito, verde, con la llave que Javier tenía. Saqué del bolso la cadena gruesa y el candado de acero templado. «¿Qué va a hacer, doña Carmen?», preguntó Juan abriendo mucho los ojos. «Voy a asegurarme de que nadie entre en mi casa sin ser invitado, Juan», dije, con voz firme. Pasé la cadena entre los barrotes del portón y el pilar de hormigón, dando 3 vueltas firmes. El metal hizo un ruido seco, definitivo. Cerné el candado nuevo con un chasquido que retumbó en el silencio de la mañana. La llave que Javier llevaba en el bolsillo ahora no servía para nada. Podía girarla todo lo que quisiera, pero el portón no se movería ni 1 milímetro. «Ahora, Juan, vete a tu casa. Toma tu café. Descansa. Si alguien pregunta, no me has visto. No sabes nada. Deja que Javier se entienda conmigo». Juan vaciló, preocupado por dejarme sola, pero vio la determinación en mi rostro. Asintió, desapareciendo entre la maleza. Me quedé sola. Me senté en la mecedora del porche, el bolso pesado en mi regazo. El sol subía, el calor empezaba a apretar. Las cigarras cantaban. Parecía inmóvil, pero por dentro mi mente repasaba cada palabra que diría. No odio, no gritos, hechos. Eran las 9:30 cuando escuché el ruido de los motores. Primero, el ronroneo del Audi Q5 plateado de Javier. Luego otro motor más suave y potente, el comprador. Mi corazón latía en la garganta. Respiré hondo, sosteniendo el asa del bolso.
Valor, Carmen, me susurré. Vi a Javier bajar, sonriente, polo de marca, gafas de sol. Del otro coche bajó un hombre alto, traje gris, maletín en mano. El inversor. Javier señalaba la propiedad con gestos exagerados, como si fuera dueño del mundo. El hombre asentía, contando el dinero con la mirada. Javier fue al portón, metió la mano en el bolsillo, sacó su llave, giró, abrió, empujó y el portón golpeó, trabado. Frunció el ceño confundido. Empujó otra vez más fuerte. La cadena seguía firme, impidiendo que se abriera. Su sonrisa vaciló. Se quitó las gafas. Se acercó, inspeccionando los barrotes. Entonces vio la cadena gruesa, el candado nuevo, brillando al sol. Su confusión se transformó en irritación. Miró alrededor, buscando a Juan, buscando a alguien a quien culpar. ¿Qué coño es esto?, gritó. Su voz llegaba amortiguada por la distancia. El hombre del traje se acercó, mirando su reloj con impaciencia. Javier sacudió el portón con rabia, hierro contra hierro, rompiendo la paz de la mañana. «Juan, Juan», gritó, seguro de que el cuidador había hecho alguna tontería. Me levanté de la mecedora, despacio, sin prisa. Caminé hasta el borde del porche, visible desde el portón, pero más alta que la entrada. Javier estaba tan concentrado en el candado que no me vio. Fue el hombre del traje quien me señaló primero. Tocó el hombro de Javier y señaló hacia la casa. Javier giró bruscamente. Cuando sus ojos encontraron los míos, vi la corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Se quedó paralizado, boca entreabierta. No sonreí, no saludé, solo permanecí de pie, manos sobre la barandilla, mirándolo desde arriba. La distancia nunca se había sentido tan grande, y no hablo de metros. Recuperó la compostura rápidamente, intentando disimular su nerviosismo. «Mamá», gritó, su voz falló. «¿Qué haces ahí? ¿Cómo entraste?» No respondí. Dejé que el silencio pesara. El hombre del traje comenzó a mirar de mí a Javier, comprendiendo que la negociación tenía un problema serio. «Javier, ¿quién es esta señora?», preguntó, alto, para que yo escuchara. «Es mi madre. A veces viene a pasear. Tiene una llave antigua», tartamudeó Javier, sudor apareciendo en su frente. Se volvió hacia mí, intentando recuperar autoridad. «Mamá, abre este portón. Traje una visita importante. Juan puso esta cadena. ¿Dónde está la llave?» Seguí en silencio, saboreando su desesperación. Estaba acostumbrado a la madre que obedecía. Esa madre estaba en la comisaría ayer. «Juan no tiene nada que ver, Javier», dije, proyectando la voz. «Fui yo quien lo cerró». «Señora», soltó el hombre del traje, risa nerviosa. «Mamá, deja de bromear. El señor Eduardo tiene hora. Ábrelo para que entremos. Luego hablamos», dijo Javier, intentando mantener la calma. «Nadie entra hoy, Javier», respondí con calma, firme. «Esta es una propiedad privada, y ustedes no fueron invitados». El hombre del traje, el tal señor Eduardo, frunció el ceño y lanzó una mirada fulminante a Javier. «Javier, me dijiste que la propiedad estaba vacía y lista para la transferencia inmediata. ¿Qué está pasando?», preguntó con voz cortante. «Es solo un malentendido, Eduardo», balbuceó Javier nervioso. «Mi madre es mayor, ya sabes cómo es. A veces se confunde, se apega. No anda muy bien de la cabeza últimamente». «No anda muy bien de la cabeza». La vieja táctica. Desacreditar para dominar. Sentí una punzada de ira, pero la transformé en fuerza. Enderecé la espalda, firme. Tomé la carpeta de documentos de la silla a mi lado. La levanté. Mostré cada hoja al comprador desde lejos. «Estoy muy lúcida, Javier», dije, cortando el aire como una cuchilla. «Lo suficientemente lúcida para saber que mi firma en ese documento que me mostraste ayer no fue hecha por mi mano».
El silencio fue absoluto. Hasta las cigarras parecieron callar. Javier palideció. No esperaba que yo dijera eso frente al comprador. Creía que lo protegería de la vergüenza pública, como siempre. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», intentó reír, pero fue un sonido ahogado. «Vamos a parar este espectáculo. Estás cansada. Abre el portón y te llevo a casa». Ya estoy en casa, hijo», dije con calma letal. «Esta es mi casa. La escritura original está aquí en mi mano, no esa falsificación que registraste». El señor Eduardo dio un paso atrás, alejándose de Javier como si tuviera algo contagioso cerca. «¿Falsificación?», su voz fría y profesional. «Javier, me garantizaste que la documentación estaba 100% en regla. Dijiste que tu madre te había donado en vida, que era usuaria, que había renunciado». «Y lo es todo mío», gritó Javier perdiendo el control, agarrando los barrotes del portón y sacudiéndolo con violencia. «Mamá, me estás haciendo pasar vergüenza. Abre esta mierda ahora o voy a romper este candado». «Puedes intentarlo», respondí, firme, inmóvil. «Pero antes de que agarres cualquier herramienta, debes saber que la denuncia número 472, registrada ayer, ya está en manos del delegado de la comisaría. Y la notaría amaneció hoy con un bloqueo preventivo en la matrícula de esta propiedad». Vi cómo el suelo desapareció bajo los pies de Javier. Dejó de sacudir el portón. Sus manos resbalaron por los barrotes. Me miró y ya no había rabia, solo un miedo. Miedo puro. Se dio cuenta de que la viejita tonta se había movido más rápido que su codicia. El señor Eduardo cerró su maletín con fuerza. «Bloqueo judicial, denuncia policial», dijo ajustándose el traje. «Javier, soy un inversionista serio, no me involucro en litigios familiares, mucho menos en estafas». «No, espera, Eduardo, ella está mintiendo, es cosa de vieja, no fue a la policía por nada», intentó Javier tratando de agarrar el brazo del hombre, pero fue rechazado sin esfuerzo. «No voy a arriesgarme, Javier. El negocio está cancelado, y no me busques hasta resolver este lío. De hecho, no me busques más». El hombre dio la espalda, entró en su coche, arrancó bruscamente, patinando las llantas por el camino de tierra. Javier quedó solo, entre el polvo que dejó el coche del inversor. Tosió, agitando la mano frente al rostro, y lentamente giró hacia mí. La máscara del buen chico había caído, su rostro rojo, contraído por odio puro. «¿Tienes idea de lo que hiciste?», gritó, señalándome con el dedo. «Arruinaste todo. Ese tipo iba a pagar al contado. Necesitaba ese dinero». «¿Dinero que no es tuyo, Javier?», dije, descendiendo los escalones del porche, caminando por el césped hasta quedar a unos 5 metros de él, lo suficientemente cerca para que viera mi decepción, lo suficientemente lejos para que no me pudiera tocar. «Dinero que intentaste robarle a tu madre». «No robé nada, solo adelanté lo que sería mío. Tú no usas esto, te quedas ahí sentada sobre una mina de oro mientras yo estoy hundido en deudas». «Yo te di todo, Javier», dije, voz baja, conteniendo las lágrimas que querían salir. «Te di estudios, te di casa, pagué tus deudas 3 veces. Pero carácter no se lo damos. El hijo lo construye, y tú destruiste el tuyo». «A la mierda el carácter», gritó, espuma en la boca. «Abre este portón ahora, Carmen Rodríguez. Soy tu hijo, no puedes dejarme aquí afuera». «Puedo, Javier, y lo haré». Saqué el móvil de mi bolsillo, lo levanté despacio, como quien muestra un as en la manga. El delegado me dijo que si aparecías aquí e intentabas forzar la entrada, debía llamarlo inmediatamente, dije sin titubear. «La patrulla de la Guardia Civil está haciendo rondas por aquí cerca. ¿Quieres esperar a que lleguen para explicar esa firma falsa o prefieres irte ahora?» Javier me miró con incredulidad. Nunca me había visto así. Buscaba a la madre que perdonaba, la madre que pasaba la mano por su cabeza. Pero frente a él solo había una mujer de hierro. Miró la cadena, miró mi móvil, miró el camino vacío por donde se había ido su dinero. «No tendrías el valor de encarcelar a tu propio hijo», dijo intentando sonar desafiante, pero su voz tembló. «¿Tú tuviste el valor de robarle a tu propia madre?», respondí sin piedad. «El valor, hijo mío, a veces cambia de lado». Javier lanzó un golpe al aire, frustrado,
Una palabrota estalló en su boca y los mirlos salieron volando de los árboles. Caminaba de un lado a otro frente al portón como un animal enjaulado, en el exterior. Sabía que había perdido la batalla de hoy. Sabía que sin el comprador, sin el dinero y con el bloqueo en la notaría, todo su plan se había convertido en humo. «Esto no se va a quedar así», amenazó entrando en su coche y cerrando la puerta de un portazo. «Vas a arrepentirte, mamá. Vas a necesitarme algún día y yo no estaré ahí. Ya te necesité, Javier», susurré para mí, mientras él encendía el motor. «Necesité que fueras honesto, y tú no estabas allí». El coche arrancó levantando una nube de polvo rojo que cubrió el portón y la cadena. Me quedé de pie viendo cómo desaparecía en la curva del camino. El silencio volvió a la alameda, pero ya no era un silencio de paz, era un silencio de trinchera después del primer ataque. Mis piernas, firmes hasta ese momento, comenzaron a temblar. Me dejé caer sobre el césped y abracé mi bolso. La primera ronda era mía. Había expulsado al invasor y salvado la tierra, por ahora. Pero conocía a Javier. Su codicia era una bestia hambrienta, una bestia que no acepta un no por respuesta. Volvería, más sucio, más desesperado. Miré la casa detrás de mí, los olivos centenarios, el cielo azul, límpido. Había defendido mi territorio, pero la guerra apenas comenzaba, y para ganar la próxima batalla necesitaría más que cadenas y candados. Necesitaría abrir la herida para que sanara o se quemara de una vez. Me levanté, sacudí la tierra de mis pantalones, volví a la porcha, tomé el móvil de nuevo. No llamé a la policía. Llamé a la única persona a quien Javier temía más que a ellos, la única persona que él creía que estaba de su lado. Era hora de aislar al enemigo, y yo sabía exactamente dónde cortar. Ese día el teléfono de mi casa sonó 37 veces. Las conté mientras regaba los geranios, sintiendo el agua fresca salpicar mis pies. Ignoré cada llamada, cada grito del aparato desde la sala. Eran llamadas de Javier, y después WhatsApps. No los abrí, pero podía imaginar el guión de siempre. Primero súplicas, después amenazas, y al final el viejo victimismo de hijo mártir. La represa se había cerrado de golpe. Su codicia golpeó el muro y el agua sucia de su vida de mentiras regresó sobre él. Cuando finalmente atendí, no fue al teléfono, fue al timbre. Un oficial de justicia, joven, con cara de querer estar en cualquier otro lugar, me entregó una notificación. El delegado confirmaba que se había abierto investigación formal y requería una declaración complementaria. Tomé el papel con la mano firme. No era solo burocracia, era la prueba de que el engranaje de la ley, lento, pesado, había comenzado a girar en contra de mi propia sangre. Javier no apareció ese día. Supe por Juan, que me llamó susurrando, que había intentado romper la cadena con unas tenajas de presión, pero desistió, porque vio la furgoneta de la Guardia Civil estacionada a la sombra de un olivo, simplemente observando. El miedo a ser arrestado en flagrancia fue más fuerte que su arrogancia. Estaba acorralado, y un animal acorralado es peligroso, pero también comete errores graves. La reunión definitiva ocurrió 2 días después en el despacho del doctor Emilio Valdés. Yo había convocado el encuentro. Javier creyó que sería una conversación para lavar los trapos sucios, hacer las paces, retirar la denuncia si él se disculpaba y lloraba un poco en mi regazo. Llegó tarde, vistiendo el mismo traje del día del altercado en la finca, pero ahora la ropa parecía un número más grande, como si él hubiera encogido, su rostro hinchado, ojeras profundas de quien no duerme. El olor a cigarrillo impregnaba la sala. El aire acondicionado no podía refrescar la tensión que flotaba en el ambiente. «Mamá, ¿vamos a terminar con esta farsa?», dijo nada más entrar, sin siquiera saludar a Emilio. «El abogado que consulté dijo que esto es un asunto doméstico, que tú estás exagerando.
Retira la denuncia, yo devuelvo la escritura y todo se arregla. Me equivoqué. Está bien, ya lo admití. Ahora deja de humillarme. Me senté en el sillón de cuero, manos cruzadas sobre mi bolso. Lo miré. No vi al niño que crié. Vi a un hombre de 42 años que todavía creía que una disculpa arreglaba un crimen. «Siéntate, Javier», dije, voz calmada, como quien controla la tormenta. «Esto no es una reunión familiar. Esto es una audiencia de rendición». «¿Rendición?», rió nervioso. «Estás viendo demasiada tele. Soy tu hijo. ¿Vas a mandarme a la cárcel? ¿Es eso? ¿Quieres ver a Pablo con su padre entre rejas?» Siempre usaba a Pablo, mi nieto de 10 años, como escudo humano. Pablo estaría mucho más avergonzado si supiera que su padre le robó a su abuela. Respondí, manteniendo la mirada fija. Pero no estamos aquí para hablar de sentimientos, Javier. Estamos aquí para hablar de hechos y números. Hice una señal a Emilio. Mi abogado, serio, colocó una carpeta gruesa sobre la mesa de cristal. La abrió lentamente. Reveló la copia de la firma falsificada y un plano catastral grande, lleno de líneas rojas y azules. Javier frunció el ceño confundido. «¿Qué es esto? ¿Clase de geografía ahora?», dijo. «Esto, Javier, es lo que diferencia a un heredero perezoso de una propietaria atenta», respondí, señalando el plano. «Intentaste vender la finca La Alameda a ese inversionista, el tal señor Eduardo, por 300.000 euros. Creíste que estabas haciendo el negocio del siglo, engañando a tu madre vieja y caduca. Era un buen precio», se defendió, cruzando los brazos. «El mercado está parado». «Sería un buen precio si fuera solo Montebajo», continué, con un placer frío al desmontar su lógica. «Pero lo que no sabías, porque estabas demasiado ocupado falsificando mi firma en lugar de leer el boletín oficial, es que el trazado de la nueva carretera comarcal M501 fue aprobado el mes pasado». Deslicé mi dedo por el plano. Una línea roja gruesa. Pasaba exactamente por el límite sur de mis tierras. «La carretera pasará por aquí, Javier. Habrá una rotonda a 500 metros de nuestra Portezuela Vieja. Esa tierra que dijiste que yo no uso se convertirá en suelo urbanizable, comercial. El valor del metro cuadrado se ha triplicado esta semana». Los ojos de Javier se abrieron como platos. Miró el plano, luego a mí, luego a Emilio. Su boca se abrió y cerró, como un pez fuera del agua. «¿Se triplicó?», susurró, codicia brillando por un instante antes de ser apagada por el shock. «¿Entonces vale casi 1 millón?» 1.200.000 según la última tasación, ajustó Emilio sus gafas. «Y usted iba a entregarlo por 300.000, probablemente porque estaba desesperado para pagar a los usureros, ¿no es así?» Javier palideció, tembló. «¿Cómo saben?» «Soy tu madre, Javier». Incliné la mirada hacia adelante. «Sé cuando tienes fiebre y sé cuando debes a gente peligrosa. Creíste que vendiendo mi finca taparías el agujero que cavaste con apuestas y juergas. Ibas a quemar el patrimonio de una vida entera de nuestra familia para pagar 6 meses de tus errores. Y lo peor, ibas a ser engañado por el propio comprador, que seguramente sabía de la carretera y se reía de tu ignorancia». Se marchitó en la silla. La postura de hombre valiente se deshizo. Puso las manos en el rostro, apoyando los codos en las rodillas. «Mamá, estoy arruinado. Me van a matar. No lo entiendes. Necesito ese dinero». «Lo entiendo muy bien, Javier, pero el dinero no es tuyo, y nunca lo fue». En ese instante la puerta se abrió. Javier levantó la cabeza, esperando a la policía. Pero no era la policía. Era Sonia, su exmujer. Javier se puso de pie de un salto, derribando la silla. «¿Sonia?».
¿Qué haces aquí? Sonia no lo miró con cariño. Lo miró con el desprecio de quien se cansó de esperar. Estaba hermosa, arreglada, pero con los ojos duros. Tu madre me llamó, Javier. Me contó lo que hiciste. Me contó que falsificaste su firma. Sonia, no escuches. Es todo un malentendido. Iba a tomar el dinero para pagar la escuela de los niños, para darte esa pensión atrasada. Intentó mentir desesperado. «¡Cállate, Javier!», gritó Sonia. La sala se volvió pequeña para su voz. Me dijiste la semana pasada que estabas sin un duro. Dijiste que no podías pagar el dentista de Pablo. Y ahora descubro que estabas negociando 300.000 euros a espaldas de doña Carmen y que ibas a usar ese dinero para pagar a los usureros de las apuestas. No era solo para los usureros, era para nosotros. Mentira. Sonia sacó un papel de su bolso. Doña Carmen me mostró los extractos que intentaste esconder. Me mostró las cartas de reclamación que llegan a su casa porque usas la dirección de tu madre para tus trapacerías. Ibas a despilfarrar el dinero de esta finca, dejar a tus hijos sin nada y a tu madre en la calle. Javier me miró traicionado. Creía que Sonia, por necesitar la pensión, estaría de su lado. Subestimó la unión de dos madres preocupadas por el futuro. ¿Me pusiste en mi contra?, preguntó, voz entrecortada por el odio y las ganas de llorar. ¿Te pusiste tú contra todos nosotros, hijo mío?, respondí, levantándome lentamente. En el momento en que tomaste esa pluma para imitar mi letra, elegiste estar solo. Caminé hacia él. Era más alto que yo, pero en ese momento me sentía una gigante. Javier, presta atención. La investigación policial está abierta. La pericia caligráfica confirmó que la firma es falsa. Emilio tiene todo listo para presentar una demanda por indignidad sucesoria. ¿Sabes lo que es eso? Negó con la cabeza, llorando silenciosamente. Significa que puedes ser excluido de la herencia. Significa que si muero mañana, no ves ni un céntimo de esta finca. La ley no protege al hijo que intenta robar a sus padres. El shock fue visible. La idea de perder la herencia futura, su garantía de vida fácil, lo derrumbó. Cayó de rodillas, agarró mis manos y comenzó a sollozar. «Por el amor de Dios, mamá, no hagas eso. Soy tu hijo. Estoy enfermo. Necesito ayuda. No me saques de la herencia. No me mandes a la cárcel. Haré lo que quieras». Miré a ese hombre arrodillado. Sentí un dolor profundo, una tristeza antigua, pero no lástima. La lástima es prima de la debilidad. No podía darme el lujo de ser débil ahora. «Levántate, Javier», ordené. «Ten un ápice de dignidad». Se levantó, limpiándose la nariz con la manga del traje. Parecía un niño que recibió una paliza en la escuela. «¿Qué quieres que haga?», preguntó, derrotado. Tomé un documento sobre la mesa. «Primero, vas a firmar esta declaración de conformidad y confesión. Vas a reconocer que la venta fue ilegal y que no tienes derecho alguno sobre la tierra mientras yo viva». «Pero eso es una prueba en mi contra», se quejó. «Es tu garantía de libertad», intervino Emilio. «Si firmas y cumples los términos de tu madre, ella acepta no proceder penalmente contra ti ahora. Si te sales de la línea, este papel va directo al juez y sales de aquí esposado». Javier tomó la pluma. Su mano temblaba. Leyó el papel, lágrimas cayendo sobre la hoja. Firmó. Su firma, la verdadera, parecía un garabato de miedo. «Y segundo», continué, «vas a entregar las llaves de tu coche a Emilio ahora». «¿Pero el coche? Pero mamá, ¿cómo voy a trabajar?». «Ah, tú no trabajas, Javier. Finges. Ese coche está a nombre de la sociedad limitada de tu padre, que todavía mantengo. Vas a venderlo para pagar a los usureros y limpiar el nombre de nuestra familia. Basta de aparentar lo que no tienes. Vas a andar en autobús como cualquier español honesto hasta que aprendas el valor del dinero». Sacó las llaves con renuencia, como arrancándose un diente. Las puso sobre la mesa. «¿Y tercero?». Miré a Sonia, que asintió. «Vas a internarte en una clínica de rehabilitación para jugadores compulsivos. Sonia ya ha conseguido el cupo. Yo pagaré el tratamiento con el dinero de la venta de las ovejas que tengo en el pasto. Es el último dinero mío que verás». «¿Internarme? Mamá, no soy un yonki». «Sí lo eres. Eres adicto al dinero fácil, a la mentira y al juego. O vas a la clínica por las buenas o vas a la cárcel por las malas. Elige ahora».
El silencio pesó sobre la sala. Javier miró la puerta, pensando en oír. Miró a Sonia, inflexible. Miró a Emilio, listo para llamar al delegado, y me miró a mí. En mis ojos no encontró a la madre que pasaba la mano por su cabeza. Encontró a la matriarca, dispuesta a cortar su propia carne para salvar el alma de la familia. «Está bien», susurró. Respiré hondo. La tensión de mis hombros se relajó un poco, pero no bajé la guardia. «Emilio, encárgate del papeleo de internación. Sonia, ¿puedes llevarlo?» «Lo llevo, doña Carmen, no se escapará. Si se escapa, pierde el derecho a ver a los niños». Javier salió de la sala cabizbajo, escoltado por su exmujer. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. «¿Tú todavía me quieres, mamá?». La pregunta flotó, cargada de 40 años de historia. «Te quiero, Javier», respondí con sinceridad. «Y es porque te quiero que no voy a dejar que te destruyas a ti mismo y a nosotros juntos. Querer también es decir no. Ahora, vete». La puerta se cerró. Me quedé sola con Emilio. El silencio ahora era de paz, pero una paz agotada. «Fuiste increíble, Carmen». «Paco estaría orgulloso», sonrió Emilio, triste. «Paco estaría llorando, Emilio», respondí. «¿Cómo voy a llorar yo cuando llegue a casa?». Pero el llanto de hoy es diferente. Es un llanto de purificación. Salí del despacho y el sol de la tarde golpeó mi rostro. La ciudad parecía la misma, pero yo era otra. Entré en esa comisaría días atrás como víctima, una anciana engañada. Ahora caminaba por la acera como dueña de mi destino. Había salvado la finca. Había evitado que mi hijo se convirtiera en un criminal condenado. La historia no había terminado. Tenía una finca que valía 1.200.000 euros, una carretera acercándose y un futuro por replanear. Compré un cuaderno y un bolígrafo azul. Abrí la primera página en blanco y escribí: Proyecto La Alameda, el nuevo comienzo. La vida solo termina cuando dejamos de soñar, y yo apenas estaba despertando. 6 meses después. El ruido en la Alameda es el motor de una furgoneta y las risas de mis nietos. El letrero dice: Almacén de Doña Carmen, productos de la tierra. Juan organiza las verduras ecológicas. Sonia lleva las finanzas. Y Javier, con vaqueros gastados y manos callosas, descarga sacos de abono. Aprendió el valor del dinero. Aprendió que la dignidad no se negocia. Soy Carmen Rodríguez, 69 años, viuda, madre, abuela, empresaria rural. Intentaron enterrarme antes de tiempo. Olvidaron que soy una semilla. Y una semilla, cuando la entierran, no muere. Renace mucho más fuerte.